Se han dado cuenta, ¿verdad? Se maquilló. Le estaba comentando que se ve muy elegante con su cabello así. No, profe, no estoy nada maquillada, nada de los Pues ojos, entonces ni limpió boca, la ni pantalla nada. de su computadora o algo hizo. Es que me bañé, ay sí. Decía un amigo, ¿qué día es hoy? Le decíamos, miércoles. Es que hoy me toca baño y peinarme, ¿no? Además, no vieron que hasta me estaba yo sentado mi cabello de por acá, pero bueno. Muy bien. Estamos acá. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Nos estás viendo tú? ¿Tú nos ves, Alfredo? No, sí, estoy viendo. Pero no te vemos a ti. ¿No? No. No. Activa tu cámara. Muy bien, Malena. ¿Cómo le fue a usted ahora con su vacunación ayer? Muy tranquilos, qué bueno. mucha orden y no dejaban pasar a los que no les tocaba. Perfecto. Era de las 8 a las 8. Sí, es muy ordenado y el personal, policías y enfermeras, muy buenas gentes. Qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora ya nada más hay que estar al pendiente para la convocatoria para la segunda dosis, para que acudamos felices y contentos para poder estar protegidos contra el nada más coronavirus. que dice. Sí, pero que no nos confiemos, ¿verdad? Que no nos confiemos. Claro. ¿Dónde usted? Hasta en verso. Les dije que hay que acudir felices y contentos para estar bien protegidos del coronavirus. Sí, por supuesto, por supuesto. Y más que nada ahorita en cuanto termine la primera fase de la vacunación, pues hay que prepararse para la segunda, ¿verdad? Sí, Primeramente. Para la segunda, sí. Ojalá ya con eso ustedes van a ser superhéroes. Muy bien. Pero no se necesita preparación alguna, ¿o sí? ¿Química? No, solamente estar preparados en cuanto a estar al pendiente de la convocatoria. Así es, a eso me refería. Muy bien. Pues ¿qué nos vamos a regalar con su lectura, Male? ¿A quién le toca? Chelito estuvo antes que yo, ¿no? Sí, fue Chelito primero. Sí, cuando yo ya llegué, ¿me mandé? No me fijé. Sí, usted estaba primero y luego yo llegué y me senté. Es que ahorita viene motivada por la vacuna, así, con eso que tenían que respetar sus horarios. Ahorita está imponiendo su ley, bueno, no, su conocimiento de orden, ¿no? Pues le invitamos, Chelito, a que nos lea usted un poquito. Ok, ahora tengo el libro del profeta Khalil Gibran. Muy bien. Muy buen libro. El Líbano ha sido llamado con razón Puerta de Oriente. Es una tierra en que el espiritualismo, al que fuerza la reseca soledad del desierto, se mezcla con el humanismo indolentemente vitalista al que impele el azul intenso del Mediterráneo, con sus famosos cedros, símbolo en el centro de la bandera nacional. Fenicios, griegos y romanos construyeron sus naves, los egipcios fabricaron sus sarcófagos y todos los pueblos de los alrededores labraron las vigas de sus templos y dejaron a cambio las huellas de sus raíces impregnadas de sus concepciones particulares del mundo. Cruce, pues, de culturas y entonces, pues, tierra fecunda para que crezca la tolerancia, el respeto hacia lo que merece ser conservado y ese sano escepticismo liberador que permite romper con la cerrazón de la creencia presuntamente inamovible y abrir de par en par todos los poros de la sensibilidad a la naturaleza y a los afectos humanos. Gibran Khalil Gibran nació el 6 de diciembre de 1883 en Beccherri, la ciudad típicamente libanesa, que se levanta sobre una pequeña meseta junto a uno de los acantilados de Wadisha, que quiere decir Valle Sagrado. Durante 2 décadas atrás, el país había obtenido una cierta autonomía, apuntalada en buena medida por su larga tradición católica maronita, que le había mantenido aislado durante siglos frente al dominio oscurantista y servil del imperio turco. Los años de la infancia de Gibran son los mismos de influencia francesa, proyectada hacia Europa, mediadora comercial e intelectual entre el sector sometido a la opresión turca y las nuevas corrientes de opinión que soplan hacia el Mediterráneo desde Londres, Viena o París. Gibran, nieto de un sacerdote maronita, hijo de un pequeño propietario de ganado, es un símbolo vivo de ese cruce de culturas que es su país de origen.
Con solo 13 años marcha con su madre y sus hermanos a Boston, atraídos por las oportunidades que parece ofrecer el Nuevo Mundo, mientras su padre permanece en el Líbano, manteniendo su pobre propiedad. El adolescente Gibran entra en una escuela privada donde se educan americanos de adopción procedentes de diversas naciones. Más tarde, por consejo de su hermanastro, regresa a Beirut, donde se matricula en la escuela maronita para estudiar árabe y francés. Durante las vacaciones redescubre con su padre las montañas, los bosquecillos umbríos, las venerables ruinas que dejará la antigüedad y los parajes pedregosos de su tierra natal. En el abandonado monasterio de Sarkis, su espíritu ya cultivado despierta a una intensa sensibilidad sazonada de sabiduría popular que acrisolada tras siglos de cultura se halla impregnada de un naturalismo soberbio y triunfante. Nuestro autor sueña, empero, con volver a América, etapa imprescindible para conseguir fama y dinero y poder regresar definitivamente al Líbano. Mas a su retorno a América, la desgracia revestida de enfermedad incurable se cierne sobre su madre y sus hermanos. Con su hermana sobreviviente, Mariana, trata de abrirse camino. Se siente responsable del sacrificio de su familia para que él triunfara en el difícil mundo del arte. A la sombra de los rascacielos americanos, indignos sustitutos de los milenarios cedros de su patria, empieza a escribir para los periódicos árabes de Nueva York, simultánea la pluma, con los pinceles y en ambas artes su exquisita sensibilidad, una por superar una técnica todavía no dominada. En los albores de su producción pictórica, expone sus obras en un estudio de Boston, pero un voraz incendio arrasa su colección y le niega al artista la gloria y el beneficio. Años después, Gibran se alegraría del accidente que puso fin a su etapa todavía inmadura, lo que le permitiría mejorar una obra pictórica que hoy se haya diseminada por todo medio Europa y América. Breves libros, poemas y artículos en árabe marcan el inicio de su carrera literaria. Fue en esta época cuando conoció a Mary Haskell, mujer de extraordinaria sensibilidad, que supo instruir el genio de Gibran y animó a que estudiara en el extranjero y a que escribiera en inglés, tras dominar mejor este idioma para llegar a un público más numeroso. De 1908 a 1910 estudia arte en París, luego regresa a Boston y finalmente se instala en Nueva York. 35 años tiene cuando resume sus pensamientos y su filosofía en la procesión escrita en forma de versos árabes. 2 años después da a conocer su obra más dura, El Profeta, convertido en bestseller internacional. Durante 40 años, las opiniones de los críticos son contradictorias. Mientras unos consideran sus pensamientos nocivos, revolucionarios y peligrosos para las mentes juveniles, otros juzgan que en ellos coexisten resonancias de Jesucristo y de los evangelios. Gibran, que nunca había sido fuerte ni física ni psíquicamente, se halló siempre expuesto a una facilidad al dolor. Desde su más temprana niñez, su gigantismo se debe, pues, al esfuerzo sobrehumano de su voluntad, empeñada en una actividad casi compulsiva por depurar técnicas, combinar estilos, dominar idiomas y servir de vehículo de emociones universales entre pueblos de distintas culturas. Durante los 5 años que siguieron a la publicación del Profeta, Gibran alcanza el pináculo de su fama y de su productividad. Su obra es conocida tanto en el mundo árabe como en los sectores más cultos de la habla inglesa. El Loco había sido precisamente su primer libro en esta lengua. Gibran ponía en boca de un demente una serie de lúcidos que recuerdan los del Zaratustra nietzscheano. La Procesión, su obra principal de poesía arábiga, es un diálogo entre un sabio y un joven, en el que uno expresa su irritación ante la vida, el mal y la represión, y acusa al hombre de ser una simple marioneta manejada por la ambición. Es el aspecto crítico y negativo del poema. El otro alaba la vida sencilla del campesino, en la que no existe dolores, castigos ni opresiones. La Tempestad, aparecida en 1920, es una obra con ecos de Valéry y de Nietzsche, en la que se enlaza a los fuertes y se ofrecen técnicas para endurecer la voluntad de los débiles. El Precursor, editado el mismo año, es el libro que Gibran dedicó a exponer su antidogmatismo y a ridiculizar a los que se creen en posesión de una única verdad. 3 años más tarde, nuestro autor da a conocer la obra en la que había estado trabajando durante largo tiempo, El Profeta. El amor, el matrimonio, la misión de poder y de dinero
son los demás fundamentales que Gibran desarrolla en este libro, traducido a más de 20 idiomas. Su obra editada a título póstumo es El Jardín del Profeta, de 1933, y en ella describe nuestro autor la relación íntima entre el hombre y la naturaleza. Hacia el fin de su vida, Gibran escribió Jesús, el Hijo del Hombre, interpretación muy personal de la figura de Cristo, presentado como el hombre que vivió plenamente la vida con todo lo que ella contiene, de dolores y alegrías. Desde que el autor niega en ella la divinidad de Cristo, Arnold Bennett señaló que los árabes deberían sentirse orgullosos de que Gibran hiciera recordar la Torah, los salmos y las enseñanzas de Jesús al pueblo materialista en los Estados Unidos. Aquejado de una terrible enfermedad, Gibran se esfuerza en donar a la humanidad lo mejor de sí mismo y cristianizarlo en literatura y en pintura. El 9 de abril de 1931, un amigo le encuentra sumido en el dolor, pálido por la enfermedad, pese a que continúa sonriendo con valentía. Se niega que le lleven a un hospital. Quiere vivir sus últimos días entre sus dibujos y los esbozos de sus obras. Al día siguiente, muere en el hospital neoyorquino de San Vicente. Solo tiene 48 años de edad. Su periodo de madurez se trunca inexorablemente en un momento que tanto cabía esperar de su talento artístico. Tras haber sido nombrados sus restos en Estados Unidos, el cadáver de Gibran, acompañado de su fiel hermana María, es transportado natal en el barco Providence, envuelto en la bandera norteamericana. Hasta ahí le paramos, Chelito. Okay. Casi ya acabó usted de hablar de lo que fue Gibran. Apenas empiezo. Sí, es una remembranza de lo que fue su obra, ¿no? Su vida. Sí. Ya Muy después bien. creo que viene todo lo que escribió. Sí. No sé si es poema o cómo se le puede decir, que me gusta mucho de él, porque cuando estaban mis hijos chiquitos en la guardería, en un 10 de mayo, la maestra les hizo un pergamino y le puso ahí, nuestros hijos no son nuestros, son hijos del amor y de la vida. Podemos darles nuestro amor, mas no nuestros pensamientos. Podemos ser como ellos, mas no intentemos hacerlos como nosotros. Podemos darles nuestro amor, mas no nuestros pensamientos, porque la vida no retrocede con el ayer. Así de fácil, ¿verdad? Muy bonito, sí. Sí. Sí, tenía cosas muy interesantes, ¿no? Ahora que más empiece a leer adelante. esos libros de este señor, lo voy a ir conociendo un poquito más. Sí, más adelante tiene muchos escritos. Uh-huh. Más adelante. Uh-huh. Muy bien. Y es de Líbano. Es libanés el señor. Sí. Pues, murió muy joven, ¿no? La verdad es que hasta antes de 1950, yo creo el promedio de vida del ser humano, cuando mucho eran 50 años, ¿verdad, Química? Perdón, profe. No, les decía yo que antes de 1950 el promedio de vida del ser humano era cuando mucho 50 años. Sí. Se morían muy jóvenes. Ese señor murió a los 48 años. Y había algunos escritores que yo he llegado a conocer, murieron a los 35, a los 40 años, muy jóvenes, víctimas de alguna enfermedad incurable. También ese era otro problema, ¿no? Que tenían una enfermedad que era incurable y bueno, pues su desenlace era la muerte. Entonces, por supuesto. Pero las obras que dejaban pues, eran muy interesantes. Sí. Bastante. Muy bien, Chelito. Muchísimas gracias. Le agradezco. ¿Quién sigue? Ahora sí, usted, se llama Ale. Sí, ahora sí. Ahora que nos vamos a leer. ¿Seguimos igual? Igual, ¿sí? Sí, claro, adelante. Sí. Me remontan a las moscas. Mi padre tomó el paquete de Nesa, de 1100 en la lucha contra las moscas. Se usaba el Nesa 1000 o en su defecto un plato de cartón que llevaba una pasta roja azul azucarada y pegajosa, donde las moscas se movilizaban sin posibilidad de escapatoria. Mi padre prefería el Nesa. El Nesa era un insecticida en presentación de tiras verdes y delgadas. En la gran parte tenían un orificio, amigo de los clavos. La tirita se encendía y dejaba escapar
Un denso humo que penetraba todos los rincones como mi padre. Vio tantas moscas, encendió 2 tiras de Nexamil y las prendió en sus respectivos alfileres. Trágica consecuencia, las moscas cayeron una a una, mientras el Moncho, así llamaba a mi hermano Ramón, al parecer sufriría los graves síntomas de una intoxicación, vómito. La tía Victoria subió enojadísima. ¿Qué sucede?, le preguntó a mi madre. Nada, solo que Ramón sufrió un desmayo. Tu marido encendió su maldito Nesa. Victoria abrió las ventanas. No se había despedido del delantal que llevaba en la mañana. Su expresión era de contrariedad. Que respire aire puro, exhaló el Nexa. Dios trasladaron a Moncho a la recámara de mis padres. Ahora dormiría aquí, ordenó Victoria. A la abuela se le ocurrió llamar a un médico que se encontraba de guardia en el Hospital San José, el único cercano a la Redonda. ¿Qué escándalo han armado? Mi padre encendió un delicado sin filtro. Retuvo el humo reflexivo. Los delicados sin filtro son ovalados y lo pregona comercial, nada caros. No creo que sea para tanto. Si algo delata su nerviosismo es su compulsión por el tabaco. Y ese aspecto centino que le venía a la piel, extrajo de entre su camisa una manga larga el encendedor cacahuatero. No sé por qué lo llaman de tal manera. Debe desprenderse una tapa metálica. Hay que hacerlo aflojándole un tornillo chato que da vueltas al primer intento. Lo impregnan de gasolina blanca. La solución llega a la mecha y enciende, debido a la chispa que resulta de frutar las piedras sobre un aspecto de superficie rasposa. El esmeril, los delicados, si te los llevas a la boca y te los pasas humedeciéndolos con la lengua, te dejan un agradable sabor medio dulzón. Yo le robaba los cigarrillos a mi padre solo para probarlos, pero la vez que me descubrió y se dio cuenta del infame uso que hacía yo de sus ovalados nada caros, me impuso una reprimenda que aún no he olvidado. 1 o 2 tiras de Nesa no han matado a nadie que yo sepa. Miró hacia arriba y expulsó el humo mientras hablaba. ¿Ya se encuentra bien? Solo fue un susto. Generalmente los domingos después del desayuno, uno de nosotros acompañaba a misa a Serafina. Ya fuera mi hermana, alguno de mis hermanos o yo mismo. A veces era una decisión azarosa. Un volado, la tragedia o el premio, a quien le tocara sabía que el regreso a casa estaba programado hasta las 2 o 3 de la tarde. Luego a la hora de la comida y ya tomándose plomizo, el cielo, mamá nos llevaba a comprar historietas y dulces al tabarete, que una sordomuda de piel blanca y pelo castaño tenían en los portales del centro. Mi padre nos daba a cada uno 2 pesos o una moneda de 7.20. La sordomuda recomendaba las ediciones donde apareciera Andy William, gozaba de fama. María, su tema le dio popularidad. Raro que siendo sordomuda tuviera gustos musicales. Le entendías fijándote en sus labios, anchos y gruesos, de un púrpura que casi hablaba, quizá por eso los resultados así propósitos. Creo que se llamaba Olivia. El bolero Don Goyo dijo que él la conocía desde niña y aseguró, no es sordomuda, se hace, ay Dios mío, se hace tonta la canija. Pero no creí en las palabras de Don Goyo. La güera, eso era sordomuda. Además, ¿quién puede fingir tantos años? La noche era fresca y el cielo lleno de nubarrones parecía una inmensa boca abierta al mal. El médico le aplicó a Moncho un antihismático. Le previno de un shock analiático. Algo no encajaba de todo. Según la hipótesis del médico, se preguntó cómo salió. Moncho le afectó la inhalación del Nexa, porque en otras ocasiones no hubo problema. Única respuesta no fue en esa lo que le afectó. Entonces el médico lo interrogó. ¿Comiste algo? No, comentó mareado Moncho. Dime la verdad.
Yo que lo conozco supe que Ramón, el mocho, mentía acorralado, optó por el silencio. Ante la insistencia del médico confesó que en los conos de Santa Mónica, al fondo de un mueble, encontró un sobre con vitaminas. Vitaminas, ¿en dónde lo dejaste? Lo eché a la basura. ¿Y qué viste adentro? Un polvo amarillo nada más. ¿A qué hora te lo tomaste? El médico movió el bigote como un desatalado pincel. Es necesario que me lo digas. Apenas hace un momento en la leche. Las persianas entreabiertas dan la impresión de que algo te espera afuera. Olía a azúcar quemada, llanto, ruido. Nos pidió la abuela que buscáramos el sobre. Mientras el mocho se mantenía un tanto agitado, sacamos toda la basura y no encontramos nada. ¿Qué diablos buscan?, preguntó Serafina, sin saber lo que ocurría. Se limpió los párpados y sus delgadísimas manos recorrieron el fino manto negro que llevaba, como una extensión de su cuerpo. ¿Qué destrozos han hecho? Al fin apareció en realidad. Era un sobre muy pequeño. Yo lo imaginé más grande. Se lo dimos a la abuela. Adentro de la recámara solamente estaban misteriosos Victoria, la abuela y el médico. Tardaron, pobre de Moncho, aguantándolos. Ya se me hace demasiado para mí que ese canijo médico era un charlatán. Lleva ahí más de una hora. Mi padre caminaba rascándose la cabeza, mirando hacia abajo como personaje de los super sabios. Me llamaba la atención que Benito, mientras nuestro peluquero tuviera para los clientes tantos ejemplares de los super sabios, costaban $1. El premio lo imprimía en un billete volado o en el asfalto o encima de una toma de agua. Se leía mucho junto a la familia Burrón, Lorenzo y Pepita. Fue el cómic de más de ventas en esa época. Leíamos los super sabios, pero tradiciones y leyendas de la colonia ilustradas por Scribel, narradas por Boris Karloff, fueron estampas coleccionables. Mi hermano mayor mandó a que le pusieran forros a los ejemplares y ahí permanecen aún. El local de Benito, más largo que una avenida, tenía un espejo rectangular ocupando la pared de extremo a extremo. Me cortaba todo el pelo de cuántas burras fui objeto. Mis compañeros del colegio, villanos de películas, bobas, se divertían a mi costa. Pero después, quien lo diría, fue un hippie verdadero de greña larga y pantalón acampanado. Sin advertir que el delicado se había consumido hasta la mitad, mi padre encendió otro. Va, son los nervios, expresó ligativo, y lo apagó de inmediato. A mi padre le dio por ir de cacería ya por la sierra del monte Escobedo. Trajo la cabeza de un lobo y una tarántula neurótica en un frasco de formol. Prendió la pared dos pieles de gato montés, de ojos saltones y afilados colmillos. Yo prefería ignorarlo. Un día por la mañana las quitó de ahí y las echó a la basura. Traeré un oso para que cuide la casa. Dijo, no cumplió la promesa. En Monte Escobedo no hay osos. Llegó a Zacatecas un gitano que recorrió el país haciéndose acompañar de un oso pandero. El gitano entraba al mercado tirando al oso de una cadena gruesa ante la incredulidad de la gente. El oso tomaba de los puestos lo que le viniera en gana. El gitano pagaba el consumo. Pero una vez entró a una carnicería y fuera de control, de un manotazo le desprendió una oreja a un hombre que esperaba unos filetes. Mal les fue, lo lincharon al gitano. Al gitano se teme la ira de los osos. Desaparecieron y ahora quedan rostros de sus sombras bailando en agua, en algún callejón sin salida. Las sombras, como los fantasmas, tienen mucho de misterio. Conozco un ejemplo medieval acerca de un hombre perseguido por su propia sombra. Las sombras son peligrosas, cobran autonomía y se revelan, representan un enigma. Quizá por eso el cine y la literatura están llenos de benéficas y maléficas sombras, el bien y el mal,
el cielo y el infierno, lo claro, lo oscuro. Sombras, si no hay luz, tampoco hay sombras. En la antigua casa ya no aparecen las sombras de los gatos. Abajo, Hasta ahí, Male, al final gracias. del pasillo. Vale, hasta ahí le paramos un ratito. Bueno, cuéntanos usted qué fue lo que leyó. Pues como Yo creo que la química no conoció los encendedores de los que habló usted ahí. ajá, y Eran unos de la familia encendedores Burrón química que tenían tampoco. una mechita y se llenaban con gasolina blanca. Y entonces era una piedrita que salía Y le así, hacían así. para sacar la chispa y ya es como prendía. Pero para eso tenía que destapar la tapa, abrir la tapa, rasparle, caía la chispa, se prendía, lo usaba para prender el cigarro y al cerrar se apagaba. Y fue lo que funcionaban mucho los encendedores en ese entonces. Pero ya quien traía un encendedor, bueno, pues, era lo máximo, ¿no? Porque pues todo el mundo traía sus cerillos. No, pues no los conocía. Y luego, la verdad, pues no le entramos a eso del tabaco, pues menos. No, pero El único encendedor que conocí fue el mechero que ocupaba en la universidad, que le echaba yo alcohol y lo prendía, pero ya, eso fue el único. Sí, claro, sí. No, y sí, las sombras. En algunas casas sí tenían ese tipo de encendedor, pues para prender sus velas o para prender la estufa, sus que era de quinqués. petróleo. Sí. Entonces, también, así como los quinqués. las estufas tenían una cosa redonda que le llamaban mecha azul, creo que le llamaban, que era la que no humeaba tanto. Entonces tenía su depósito de petróleo. Por un producto mojaba la mecha y se prendía con el encendedor ese o con los cerillos, ¿no? Y ya, ahí se hacía la comida en estufas de petróleo. Yo creo que las tres ustedes sí las conocieron, ¿no? Sí. En la casa de ustedes, mi madre tenía su estufa de petróleo. Lolita dice la mecha, le ponía mechas más moderna. Gracias. Es joven, química. No. Estaba oyendo de lo que están comentando, es cierto, hay muchas cosas que a veces desconocemos, pero a mí lo que me llamó la atención de la lectura de Malena, que por ejemplo, lo de las tiras esas famosas para pescar las moscas y los platitos y todas esas cosas, que dice uno, cómo van pasando las cosas y ahora ni siquiera, a lo mejor hacían menos daño. Bueno, me imagino menos daño al medio ambiente, ¿verdad? Porque ahorita todo en spray y cosas así, no hay otra cosa tan sencilla como las tiras esas y los platitos que nada más se les vaciaba el polvito y ya se les echaba agua y automáticamente llegaban las moscas, mosquitos y todos los insectos. O las bolsas de agua. Y ahora ya es más en una época que las bolsas de agua, pero pues yo no sé si resultaba, porque nada más las ahuyentaba, más no las mataba. No, si es que creían las moscas que las iban a bañar, entonces por eso se iban a ese lugar. Se iban. Las sombras, ¿verdad? ¿Quería usted decir algo, Chelito? ¿Sabe? Está desactivado su micrófono, Chelito. ¿Está apagado su micrófono? Sigue apagado. Ya lo prendió. Le digo que a mí me tocó esa estufa de petróleo. Ay, no la soportaba cuando se me tiraba la leche. La humadera. O se tiraban los frijoles. La humadera. Y luego para secar la famosa mecha. No, bueno. No la soportaba, era una humadera. La cocina siempre está humeada. A mí me tocó vivir eso. Sí. Qué divertido, Chelito. Qué divertido. A nosotros 5 nos tocó vivir esa época, ¿no? Y también otra cosa que me llamó la atención de la lectura de Male es que menciona ahí las tiras cómicas, ¿no? Los cómics, los cuentos, ¿no? Que la familia Burrón. Y Lorenzo. Ajá, Lorenzo. Memín. ¿Qué? Memín Pingüín. Sí, lo leí. Los Burrón. Sí. Las de tradiciones y leyendas. Las de tradiciones y leyendas también. Esas me las compraba mi papá.
La Me familia gustaban unos cómics que se llamaban Los Halcones. Sí, había muchos. Mientras no Hay digan muchos, el libro vaquero, todo está bien, ¿eh? hay ¿Perdón? muchos recuerdos de este libro, ¿verdad? Este ¿Cómo libro decía, habla oiga? de muchos recuerdos, ¿verdad? Profe, que mientras no digan el libro vaquero, todo está bien. Sí. Ay, no. Yo conocí a una persona que intentó entrar al círculo de lectura de la Casa de la Web. Me dijo que él leía mucho. Le dije, ¿cuál fue el último libro que le dices? El libro vaquero de la semana pasada, porque parece ser que es edición semanal. Y su argumento era valedero, ¿no? Era válido porque decía, finalmente, lo que importa es leer, ¿no? Entonces yo leo el libro vaquero, así que me he hecho un libro semanal, cosa que a la ¡Santo cual ninguno de Dios! ustedes, ni usted maestro hace eso, ¿no? No, pues yo no me leo un libro semanal como este señor. Pero bueno, sí, el libro vaquero, pues también tiene su mercado, ¿no? No, Finalmente. ese sí nunca me lo compraron. pero nosotros yo sí, tengo ¿verdad? idea. Tradiciones y leyendas, los burrón. Pero no éramos muy Tenía un- afectos a comprar libros en mi casa, no, si acaso alguna revista, pero uy, allá como es en cada consejo, pero ni conozco ese del libro vaquero, pero a ver, cuéntenos de qué se trata. Pero ese es apenas nuevo, Lolita, ¿A que poco? sale. Sí, no tiene mucho tiempo. Es un librito que trae dibujitos ¿Sí? también y que su edición es una vez por semana. Y en un librito, No, en un menos. libro vaquero, en un ejemplar, viene la historia, pues alguna historia de vaqueros, precisamente, Ajá. el vaquero que anda buscando al que mató a su abuelita, o el policía, el sheriff que anda buscando al que robó el banco en el pueblo de allá atrás. En fin, yo lo conozco porque en la peluquería que yo voy, les quiero confesar que yo no voy a la estética, yo voy a la peluquería Sí. desde hace como 50 años. Ahí lo compran. Entonces, yo creo que todo el mundo conoce la peluquería donde yo voy. Ahí en la 2 Poniente, casi esquina con la 7 Norte, frente a lo que era Almacenes Bravo, hay una peluquería. Ahí tengo años, muchos años, 3 generaciones y me siguen cortando el pelo. Pero El esa único problema es peluquería que ya ahora el tiene señor, mucho como ya es un tiempo, poquito, tiene ¿verdad, muchos maestro? años, muchísimos años. Sí, sí, Tiene sí. muchos años ¿Perdón? esa peluquería. ¿Verdad, maestro, que esa Sí, sí, peluquería sí. tiene muchos años? Pues como 60 años, platicaba yo en algún momento dado con el anterior dueño, como 60 años. Ahorita pareciera que es la peluquería más vieja que todavía está en función. Sí. Entonces, Wow. el único problema es que cuando llego les digo, me dicen, ¿cómo le voy a cortar el pelo? Y yo les suelo decir, como siempre. Y el peluquero escucha para siempre y me pela pelón, entonces. Es cierto. Pero bueno, pues son aquellas remembranzas de las que le platicaba yo, Química, que a través del tiempo uno empieza a hacer remembranzas al escuchar una plática, al leer algo, y retrocede uno mentalmente, y se acuerda uno que vivió uno esa época, ¿verdad? Sí, por supuesto. Todo lo De que hecho, yo leyó. ahorita ya voy a hacer lo mismo que luego hace Male. Voy a ver la repetición de la transmisión para anotar los libros que dicen, por ejemplo, de Mimín Pingüino, ese sí yo lo leí, pero otros que dijo Male, yo no lo conozco. Voy a ver la transmisión otra vez para anotarlos y buscarlos, porque de verdad que a veces hasta por cultura es Claro, importante claro, tener nada más claro. una leidita, ¿no? Para saber de qué es. Y luego Y son muy estaba y fíjese usted, Química, que los de la familia Burrón estaban muy bonitos, también los de Y los Pepita y venden Loreta. todavía. Sí. Ya los venden en el libro y están caros, como 100 y tantos cada tomo y son 6 tomos. ¿De la familia Burrón? Sí, de la familia Burrón, que me encantaba. Yo tenía un tío que era primo de mi papá y vivía con nosotros. Y a mi tío le gustaba comparar el Teleguía y el Lágrimas y Risas. Y yo ya nada más lo esperaba en la noche que llegara de trabajar, los lunes, que era cuando salían todas las revistas. Y ya después me llevaba el de Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, el Teleguía. Había otro que se llamaba como Valiente, ay, no me acuerdo. No me acuerdo de ese otro, pero eran 4. Y aunque fuera ya tarde, cuando llegara, yo lo esperaba a que llegara y me diera todas las revistas para verlas. Y a mí también a mí me gustaba mucho de Tradiciones y Leyendas, y luego mi hermano nos compraba Memín Pingüín, nos compraba el de Lágrimas y Risas,
Sí, Sí, muy y el de la bonitos. familia Burrón, ese era, no, ese no se lo terminaba. Sino Con la güereja, con su Ay, abrigo. Sí, cuando tengo Sí. oportunidad de hacerse de un ejemplar de la familia Lleva Borolas tiempo, ¿no? Química, lo era va a la conocer y se va a reír mucho. Era una Sí, cuando familia de clase media baja que vivían en una vecindad. El señor era peluquero, muy honesto el señor, exageradamente honesto, todo lo contrario con la flaca de su mujer, que era Borolas, que era tranza como ella sola, y siempre andaba metida en problemas, ¿no? Con su hija Macuca, sí, que era otro personaje también muy famoso, pero es un era Abelino una Pilongano. flaca, ¿no? Y el Y el Abelino otro personaje era el mi otro hijo de favorito. ellos, que era este burrón chico. Pilongano. Entonces, Abelino Pilongano con sus mangas todas largas, ajá. todo mocoso. Y el Sí, tractor, ¿se ¿verdad? acuerdan del tractor? Tractor. Ah, sí, que iba en su cochecito. Ajá. Ujú. No, no, Así Muy no, no, bien. no, no. Pues ya Así hicimos de- remembranza. Es que creo que la güereja era de familia rica, ¿no? Porque ve No, que no, su, no, no, no. creía, se pero ve creía. que su tía, pero ve que su tía sí tenía dinero, la gordita que llegaba. Hola Alfredo, ahora sí ya te vimos, ya te conocimos. Él es Alfredo. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión yo les platiqué, creo que la semana pasada, de que había un compañero en el grupo de círculo de lectura de la Casa del Abue que siempre le tocaba leer las groserías del libro? Es él. ¿Es Ah, él? ¿Verdad, Alfredo, que siempre te toca leer las groserías de los libros? Pues que Está empiece. desactivado su micrófono. Ah, ya. Señor Alfredo, si me escucha usted, tiene desactivado su micrófono. ¿Le parece si le damos de momento la palabra a Lolita? A Lolita, mientras a ver si se lo pone, ¿verdad? Muy Por bien, favor. Lolita. Le escuchamos, a ver qué nos comparte usted ahora. pues, se supone que voy a leer lo mismo de la revista que estaba yo leyendo, pero es otro tema y se llama Oficina de Bolsillo. Exactamente como la química lo estaba diciendo, pues las remembranzas y comentarios al respecto del trabajo. Y empezamos así. Me gusta mi trabajo. Prueba de ello es que lo hago sin sentir que trabajo en realidad. Pienso en él a toda hora y no es raro que a media madrugada o media playa o media película me entregue a retorcer un pedazo de trama o hurgar entre los meandros, que es una de las palabras que no entiendo. Efectivo de la protagonista de mi novela es curso. Ciertamente es un juego riguroso, obsesivo, inflexible y como tal resulta asunto serlo. Nada que pueda uno descuidar, ni pausar, ni olvidar al atreverse a tomarla a la ligera. Es por eso que acaba por cumplir turnos de 24 horas diarias. Pues si el trabajo no parece trabajo, seguirá trabajando incluso cuando crea que descansa. O es que descansan los enamorados de que hacer extenuadamente, que es pensar en el otro a toda hora, ¿verdad que no? Mi trabajo es saquear la realidad. El problema es que ignoro dónde está lo que busco, de modo que en mis ensueños me detengo. Y si ocurre que llego a un lugar novedoso, inusual, ya me froto las palmas de codicia, pues muy probablemente hallaré allí más de un tesoro impensado. ¿Alcanza esto para poner en claro por qué todos mis días son de asueto y todos mis asuetos son cuestión de trabajo? De los viajes ni hablar, son invariablemente de negocios porque mi negocio tenga pinta de viaje de placer. Dice, hay dos tipos de viaje. Uno te hacen objeto de grandes atenciones y otro te dejan que hagan lo que te da la gana. En los primeros trabajos un poco distraído por tanta hospitalidad y en los segundos no concibe el descanso. ¿Cómo vas a olvidarte del trabajo precisamente cuando más trabajo hay? Calles, miradas, ruidos, escaparates, árboles, edificios, sabores, firmamentos, aromas, gentíos, recovecos, ventanas, nubarrones, la información que no para de fluir, ni los sentidos de procesarla, ni la imaginación de hacer asociación infinitas con los tiempos vividos y por vivir.
Por si esto fuera poco, todo aquello ocurre en mitad del mejor de los ánimos. Y cómo no, si andamos de paseo. De modo que uno debe disimular que su cerebro ha vuelto a la oficina mientras mira el crepúsculo por encima del Bósforo y pretende uno que está de vacaciones. Hay quienes aseguran que ciertas vacaciones requieren a su vez de algunos días de descanso intensivo. ¿Y para qué querría uno esas horas benditas, sino para jugar a que trabaja uno, con la discreción propia de quien ya se sospecha víctima de una seria patología y no quiere que corra la noticia? Pero ¿qué hago si pocas actividades le roban atención a mi quehacer? Generalmente para terminar con sumergirme más en sus honduras. ¿De qué me serviría retirarle el placer al negocio o en su caso al negocio al placer? Por lo anterior, aborrezco los viajes improductivos. Ir y venir cargado de citas y compromisos es como emplear el día de llenar formularios sin dejar de ello huella en la memoria porque el viaje transcurre en modo zombie. De nada sirvió la travesía cuando se ve al espejo y certifica que volvió igual que como se fue. Pudo haber dicho y hecho de las mismas cosas en cualquier otra parte que la impresión en nada cambiaría. No está de más, siempre que es posible, extender esos viajes un par de días más y desquitarse en ellos, haciendo cuanto a uno se le antoje. Amén de asegurarse de que ese es placer aparte de que nadie se entere. Cuando niños quisiéramos llevar nuestros juguetes a todas partes, pues con razón creemos que no nos van a hacer falta, que nos van a hacer falta a donde quiera que vayamos a estar. Conservo hasta la fecha esa manía para ir por la vida sin papel y pluma me hacen sentir en guerra y sin fusil, porque este juego nunca se termina. Prueba de ello es que aquí sigo jugando y juraría que estoy trabajando. Muy bien. Es todo. Muy bien, platíquenos usted, Lolita. Pues como comentaba la licenciada, la química, está Ceci, que cuando disfruta uno y le gusta a uno su trabajo, pues aún en vacaciones, como es en esta ocasión esta persona, no dejaba ni papel ni pluma para seguir escribiendo y tenía la imaginación, aunque estuviera en la playa o viendo un amanecer o viendo alguna otra cosa, alguna otra actividad. No lo abandonan del todo cuando se disfruta del estar trabajando. Y pues creo que eso es beneficio para uno porque se le hace menos pesado el estar trabajando a gusto y todavía le paguen a uno por hacer el trabajo. Y pues es disfrutarlo y hasta se siente uno con mayor ganas de acostarse y volverse a levantar a seguir trabajando, ¿no? Sí, así es. Y realmente se crea un hábito de estar trabajando continuamente, ¿no? Se ama tanto el trabajo porque nos gusta, uno se siente realizado, uno se siente satisfecho y entonces se está realizando el trabajo con gusto y con placer, como usted dice muy atinadamente, y además de eso nos pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, qué mejor bendición estar en el lugar y en la actividad que a uno le gusta y todavía de ahí saca uno dinerito. Está bien. Gracias, Lolita. De nada. ¿Sí nos escuchas, Alfredo? Ya, Se congeló. Alfredo, ¿sí nos escuchas? yo sí, ya lo escucho. Ya, perfecto, ya te escucho. ¿Nos puedes leer un ratito? Pues si quieres, voy a leerlo. El vendedor más grande del mundo. Og Mandino. Yo, Mandino. Sí. Capítulo 1. Jalib se demoró frente al espejo de bronce y estudió su imagen reflejada en el metal bruñido. Solo los ojos conservaban su juventud, murmuró al darse vuelta y caminar lentamente por el espacio
piso de mármol. Pasó entre columnas de ónix negro que sostenían el cielo raso, bruñido de plata y de oro, y sus ancianas piernas le llevaron más allá de las mesas esculpidas en madera de cipre y mármol y marfil. Las ilustraciones de Carrel brillaban en los sofás y divanes, y las paredes adornadas con piedras preciosas resurgían con brocados de más esmerados diseños. Enormes palmeras crecían prácticamente en vacías de bronce, sirviendo de marco a una fuente de ninfas de alabastros, mientras que grandes floreros incrustados de piedras preciosas convertían con su contenido en llamar la atención. Ningún visitante al Palacio de Galip podía dudar de que se trataba en realidad de una persona de grandes riquezas. El anciano pasó por un jardín y encontró a su almacén que se extendía más allá de su mansión, en una distancia de 500 metros. Erasmo, su principal tenedor de libros, esperaba inseguro un poco más allá de la entrada. Mis saludos, señor, dijo Erasmo. Galip inclinó levemente la cabeza y continuó en silencio. Erasmo lo siguió sin poder ocultar de su rostro la preocupación de la extraordinaria solicitud de su amo para celebrar una entrevista en ese lugar. Cerca de la plataforma de cargas, Galip se detuvo contemplando las mercancías que eran sacadas de vagones de carga y contadas en puestos separados. Había lana, lino fino, pergaminos, piel alforjadas y aceite de Asia Menor, cristales, higos, nueces, bálsamos de sus propios países, textiles y drogas de palmiras, jengibre, canela y piedras preciosas de Arabia, maíz, papel, granito, alabastros y basaltos de Egipto, tapizados de Babilonia, pinturas de Roma y estatuas de Grecia. Flotaban en el ambiente de un intenso aroma al bálsamo y el vino del fino albato de Galip. Percibía la presencia de dulces, ciruelas, manzanas, quesos y jengibre. Finalmente se volvió a Erasmo, mi viejo amigo. Cuánta riqueza hay ahora acumulada en nuestro tesoro. Hasta ahí le paramos, Alfredo. Sí. Ahí le paramos. Ok. Gracias. Pues ahora conéctate. Nosotros vamos a estar lunes, miércoles y viernes, cada tercer día, y va a ser solo círculo de lectura, así que nos puedes seguir platicando sobre el vendedor más grande del mundo, Ocmandino. Bueno. ¿Vale? Muy bien, no? Porque les tengo la mala noticia de que ya son las 7:01. El próximo viernes vamos a descansar, porque bueno, pues es un día de mucha religiosidad, mucho recogimiento. Nos vamos a ver las caras, primero Dios, hasta el próximo lunes, para que sigamos leyendo nuestras lecturas interesantes. ¿Les parece bien? Bueno. Que no nos parezca, está bien. Bienvenido, señor Alfredo, al taller de lectura. Esperamos que nos siga acompañando las próximas semanas y es un gustazo verlo y conocerlo. Bienvenido. Gracias. Igualmente. Muy bien, pues nada más les pido de favor que sigan cuidando y que tengan un bonito fin de semana y que todo salga chévere, que salga sabroso, que salga bonito, como usted lo tenga planeado. Y sin que suene amenaza, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. ¿No? Cuídense mucho, que Dios los bendiga.